¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con una oración primero. Angelita, ¿querés orar? Padre Santo, gracias Señor por permitirnos llegar hasta acá. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a Rodrigo, Señor, y a cada uno de los que estamos acá, Señor, y los que están viniendo, Señor. Te pedimos por los enfermos, imposibilitados también, Señor. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de tu Hijo, amado. Te pido y te agradezco. Amén. Bueno, ahí tenemos un pequeño repasito de lo que venimos viendo hasta ahora. No sé si ya está ahí saliendo o no. ¿Qué se acuerdan que hablamos hasta ahora de estos nuevos estudios? Las perfecciones de Dios, La Trinidad, sí. el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estuvimos viendo con Esther la vez pasada. No hay caso, chi. Está. Lo que más cuestiona el mundo, así es que Jesucristo si es Dios o no. Si es Dios o no. Si es Dios, ¿no? Sí. Ya se lo digo que nosotros no, yo doy por sentado que todos los creyentes sabemos bien, pero la cosa es prepararnos para la gente de afuera. Hay uno que dice científicamente. No, ese no es. Te habré mandado mal. Está, no importa. Bueno, mandé mal. Bueno, primero hemos visto una introducción de lo importante que es. ¿Qué tal? Siéntense nomás donde quieren. Siéntense acá, que es más lindo cuando estamos cerca. Pero ellos tienen curso. Claro, ellos tienen el curso después con Joao. Sí, tienen curso. Ay, yo estoy hablando con mi micrófono. Vimos una introducción, 2 primeras clases de que conocer a Dios es lo más importante en la vida del hombre y la mujer. Después vimos lo que es la Trinidad, vimos la clase pasada con Esther, la deidad de Cristo y del Espíritu Santo, ¿no? Que los dos son Dios. Hoy vamos a ver que Dios es espíritu, ¿sí? Como Esther muchas veces por ahí ya dijo, estas son cosas que por ahí ya sabemos, pero es bueno reafirmarlo en nuestras mentes, ¿no? Y nuestros corazones. Vamos a leer Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, ¿sí? Esta es una declaración de Jesús muy importante. Lo interesante del pasaje es que no dice que Dios es un espíritu, ¿sí? Porque hay muchos otros seres espirituales, ¿no? Conocemos, Dios creó esos seres, los ángeles, ¿sí? Que después, bueno, los ángeles caídos son los demonios. Satanás mismo es un espíritu. Nosotros tenemos espíritu, ¿sí? Pero Dios no es un espíritu más entre todos esos, ¿sí? Él en su esencia es espíritu, es el único en su categoría, ¿sí? Todo el resto de los espíritus, ¿sí? Nuestro espíritu deriva su existencia, su vida de Dios mismo, ¿sí? Dios es un ser espiritual y eso tiene primero esa implicación. Después, otras implicaciones es que Dios no tiene cuerpo, ¿sí? Dios no es un ser como nosotros que tenemos un cuerpo físico. Esto, permiso, voy a poner acá. Esto lo que nos enseña es que Dios no está confinado a ningún área del mundo, ¿sí? O, no sé, una construcción que uno dice, bueno, eso es algo que puede contener a Dios. Y lo segundo es que como Dios no tiene cuerpo, Dios es un ser, ¿sí? Que no se puede ver, es un ser invisible.
nosotros vemos, vamos a leer por ejemplo, Salmo 17:8. ¿Sí? Hay muchísimos pasajes de este tipo, creo que ya lo dijimos una vez. Vamos a leerlo ahí, Salmos 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Acá el salmista dice que Dios lo esconda bajo la sombra de sus alas, ¿no? Hay muchos otros pasajes que hablan de Dios como teniendo brazos, ¿sí? El Dios fuerte, poderoso, el brazo de Jehová, los ojos de Jehová que van por toda la tierra. Y uno, ¿cómo podría conciliar esa realidad de como que pareciera que Dios tiene partes humanas o de animales, o Dios es una roca, ¿no? Con la realidad de que Dios es un ser espiritual, ¿sí? Bueno, según lo que leemos, vemos que por el contexto el salmista está usando una metáfora, ¿no? Una forma de hablar. Dios hace eso en su palabra, eso se llaman antropomorfismos, ¿sí? Dios, antropo es hombre, y morfismos es forma. Dios de alguna manera usa un lenguaje en el cual Él se revela a nosotros, usando formas que nosotros conocemos, ¿sí? De por sí, hola. Sí. Ah, ahí está, vino Joao. Bueno. Dios usa nuestro lenguaje, las cosas que nosotros conocemos, para que lo podamos entender un poco más, ¿sí? De por sí, por definición, Dios es alguien que es infinitamente distinto a nosotros, ¿sí? Él no puede compararse, ¿sí? Es el Dios incomparable, no hay nada en la creación que uno pueda decir esto es como Dios. Entonces Él usa esas cosas para que podamos acercarnos un poco en nuestro entendimiento, y lo que Dios nos enseña ahí no es que Él tiene alas, sino que Él nos cuida de la misma forma. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la gallina y los polluelos, ¿no? De esa misma forma Dios cuida a sus hijos. Él usa esas formas del lenguaje. Si alguien quiere decir algo puede decirlo, ¿no? No hay problema. Yo uso micrófono por la grabación nomás. Yo sé que todos me escuchan, pero bueno, eso queda ya asentado. Sí, es raro el micrófono ganar rondita. Si le pongo lejos no capta. Bueno, en el pasaje de Juan, ¿se acuerdan? Ahí Jesús hablando con la samaritana, Juan 4:24, Él le dice que Dios es espíritu, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta de la samaritana antes que Jesús le dé esa declaración? Sí, le dice que es profeta, pero también tiene... También, pero hay una pregunta sobre la adoración ahí. ¿En qué monte hay que adorar, no? ¿Cuál es el lugar donde Dios habita? ¿Es en Jerusalén, como dicen ustedes, o en Samaria, como decimos nosotros? ¿No? ¿Cuál es el válido, no? Hola Marilyn, ¿cómo andas? Y esto nos muestra esa noción que ella tenía de que Dios está confinado a algún lugar, ¿no? Y Jesús después le dice, obviamente tenía que pasar esto, el templo ya no iba a tener más vigencia. Sabemos que Dios, por ser un ser espiritual, no habita, eso vamos a leer, en templos, ¿sí? Él solamente usó el templo como una especie de metáfora para el pueblo, para enseñar una verdad espiritual, pero Él no estaba confinado al templo, ¿sí? Vemos antes de que esté el templo estaba el tabernáculo, pero por ejemplo David, cuando estaba en cuevas, huyendo de Saúl, escribió un montón de salmos donde él charlaba con Dios, ¿sí? Y podía tener comunión con Él. Entonces el templo no era un lugar que encerraba a Dios, en el único lugar donde se le podía encontrar, ¿no? Y Jesús le responde que justamente Dios es espíritu, ¿no? Y le dice que debe adorarse a Dios en espíritu y en verdad.
no tiene que ver con un lugar, ¿sí? Él mismo le dice, no va a llegar el momento y es ahora que ya no adorarán al Padre en este ni en aquel, sino en espíritu y en verdad, ¿sí? No se trata de un lugar, sino de una forma. Acá el apunte me dice que hay dos posibles significados para lo que quiere decir Jesús con espíritu y verdad, ¿no? Porque de alguna manera él dice Dios es espíritu y asocia la forma de adoración con esa realidad de Dios, ¿no? Dice primero que debemos adorar en espíritu, ¿no? La adoración espiritual es adorar a Dios con todo nuestro ser de manera sincera y profunda. Ese es un posible significado. Y el segundo es que debemos adorar bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? No es una adoración carnal que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, la adoración que tenían los de Baal, que se flagelaban y era griterío y una locura, una adoración que está guiada por la carne. Y cuando dice que debemos adorar en verdad, puede significar que debemos adorar a Dios de una forma verdadera, de manera íntegra, ¿sí? Con sinceridad, o también puede ser que debemos adorar a Dios conforme a su verdad, ¿no? No tenemos que inventar nuevas formas de adoración, sino adorarlo como Él reveló en su palabra, ¿no? Son dos posibles significados. Pero bueno, volviendo al tema, esta mujer preguntó en cuál templo se debe adorar. Vamos a leer Hechos 17. Hechos 17, 24 y 25. El que tiene lo puede leer si quiere. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se acuerdan ahí? Pablo había entrado creo que era Atenas, y vio en este templo de todas las estatuas, los señores estos hicieron una más por las dudas, ¿no? Al Dios no conocido, ya que en una de esas nos olvidamos de uno que se sienta identificado con esa. Y bueno, tenían sus ofrendas y solían llevar comida y todo por si el Dios necesitaba de algún alimento. Y vemos ahí que Pablo les exhorta, usa eso para evangelizarles, pero bueno, el punto que él recalca acá y queremos sacar es que Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. ¿Se acuerda? Salomón dice algo muy parecido. ¿Qué es este templo, no? Para que Dios habite en él. Por más grande que se haga, no va a alcanzar para que Dios habite, porque Dios es inmenso, digamos, es un ser espiritual. Entonces, por ende, no puede ser contenido en ningún lugar, ¿sí? Él es un espíritu totalmente distinto a todo el resto de los espíritus, ¿sí? Todos nosotros, los ángeles, los seres humanos que tenemos espíritu, estamos confinados al lugar, al tiempo, ¿sí? No tenemos omnipresencia, no podemos estar en muchos lugares al mismo tiempo. Dios sí, Dios es un espíritu totalmente distinto a nosotros, ¿sí? Entonces, Él, según la Biblia, no puede ser contenido en ningún lugar, pero no hay ningún lugar en el cual Él no esté, ¿sí? Esa es la realidad, ¿no? Vamos a ver acá una aclaración un poco más contemporánea de nuestro lenguaje cristiano. Primera de Timoteo 3:15. ¿Cuánto? 3:15, Primera de Timoteo. Vamos a ver acá un tema de las palabras que a veces usamos. Habrán escuchado casi siempre cuando se
da la bienvenida, se dice bienvenidos acá enfrente a la casa de Dios, ¿no? ¿Será bíblico? Vamos a ver qué es lo que dice Timoteo. 1 Timoteo 3:15, a ver. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sí, acá Pablo usa ese lenguaje, casa de Dios, ¿no? Y bueno, voy a explicar 2 puntos, ¿sí? Porque nos podemos ir al extremo de decir, bueno, este lugar, ¿sí? no es nada, da lo mismo, es un lugar igual que cualquier otro. En un sentido sí, este ladrillo que usaste acá puede ser usado en otro lado, ¿no? No seguimos con lo del Antiguo Testamento, que están los utensilios santificados para el templo, ¿sí? Eso es de la ley de Moisés, Jesús no la renovó. La palabra casa ahí significa familia. Si nosotros buscamos en el original, capaz otra versión, no sé cómo dice la tuya. Para que si me retraso sepas cómo debes portarte cómo debe llevarse uno en la familia de Dios, dice la casa de Dios. La familia de Dios, que es la iglesia de Dios. La familia de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se da la bienvenida, es una cuestión que se asentó. No está mal decir la casa de Dios, una cuestión de traducción, ¿no? Pero siempre tener ese cuidado de no dar a entender que se trata del lugar, sino de las personas, ¿no? El lugar no le da algo especial a nuestras reuniones, ¿no? Porque, como decía el pasaje de Hechos, Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ¿no? Salmos, hay un salmo que habla de Dios derramando su bendición sobre los hermanos que se reúnen, ¿no? Sobre su pueblo que se reúne. Entonces, a lo largo de la historia, los teólogos que por ahí estudian muchísimo, ellos lo que decían es, cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios habita en medio de nosotros, ¿no? Pero cuando el pueblo se dispersa, no es que Dios deja de estar. Dios sigue estando en cada uno de nosotros. Ahora, ellos dicen, según lo que se lee en toda la Escritura y cómo se ve, cuando el pueblo de Dios se reúne en un lugar a adorarlo, donde están 2 o 3 reunidos, Dios está ahí de una manera más especial, se podría decir. ¿En qué sentido? Lo que sería la bendición de Dios se derrama de una manera más abundante. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, los dones espirituales. Los dones nos fueron dados no para nosotros, sino para los demás. Cuando yo estoy solo en mi casa, ¿a quién le bendigo con el don que Dios me dio? A nadie, estoy solo, ¿sí? Pero cuando todos nos reunimos, Dios se manifiesta de una forma más palpable, se podría decir, ¿no? O cuando tomamos la cena del Señor, ahí vemos y recordamos, y a nuestro cuerpo le viene el recuerdo de qué es lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la idea de que Dios habita tiene que ver con eso, ¿sí? Con su pueblo, más que con un lugar. No sé si se aclaró bien el punto. Y eso está buenísimo, porque se imaginan si Dios iba a estar confinado a un lugar, el evangelismo iba a ser, tienen que venir todos a este lugar, en vez de nosotros ir a predicar y en otro lugar que se abra otra iglesia, que tiene que ver con la gente, ¿no? Etcétera. Bueno, y también el punto que Dios no tiene necesidad de cosas. A veces se escucha, ¿no? Cuando se junta ofrenda, Dios necesita de nosotros. A mí me da gracia, porque es como, dale, yo necesito de Dios y Él va a necesitar de mí también. Salmos 50, vamos a leer. Salmo 50. (10, 11 y 12). El que encuentra puede leer. Porque mía es toda la bestia del bosque. ¿Encuentran? ¿Sabes? Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Sí.
Bueno, y el 13 y 14 está lindo también, ¿no? Dice, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Haciendo referencia a los sacrificios del pueblo. ¿Acaso crees que yo como eso? ¿No? Y ahí exhorta, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, ¿no? Sí. Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, junta al Altísimo tu promesa. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Amén. Sí, o ese otro pasaje que Jesús cita a los fariseos, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Es mejor guardar estas cosas que tener todos los sacrificios al día, como quien dice, ¿no? Acá nos habla el salmista, bueno, Dios a través del salmista, que Dios no tiene necesidad, ¿no? Él no necesita de nuestras ofrendas. Para empezar, Él nos da el dinero como para ofrendarle. Y es como quien dice, ¿no? Dios si quiere, por ejemplo, nuestra situación que estamos con el tema de adquirir alguna propiedad o algo, si Dios quiere puede solo el pensamiento de Él hacer de que aparezca alguien y compre y regale, alguien desconocido, o aparezca plata milagrosamente acá en el medio. Dios puede. Ahora, ¿por qué Él lo quiere hacer de otra manera, ¿no? Él si quiere puede hacerlo así, ¿no? Uno tampoco sabe todo, pero lo que vemos por la Escritura y por la experiencia es que Dios quiere hacernos parte de su reino, quiere hacernos participar, y de alguna manera Él, al llamarnos a dar esa ofrenda a Él, es para hacernos parte, ¿no? Para hacernos sentir. Para que cueste, lo fácil no se valora. Lo fácil no se valora. El otro día justo estaba pensando, ¿vieron cuando uno está alquilando, ¿no? Y los alquileres a veces suben. Y uno trabaja y un porcentaje a veces bastante grande de tu sueldo se va. Casi la mitad. Suele ser, sí. Y uno piensa, entonces, si yo trabajo 30 días, 15 días estoy trabajando para aquel tipo que me alquila, ¿no? Estoy trabajando para otro. Y yo pensaba y hacía esa comparación con las ofrendas que uno da a Dios, ¿no? Yo doy un poco, cada uno tendrá su porcentaje, ¿no? Y es como, no sé, es como se dice, cae la ficha, ¿no? Me cayó la ficha, estoy trabajando para Dios. Güey, qué loco, ¿no? Como que tantos días del mes al hacer ese, estoy trabajando para Dios. No sé, es un pensamiento mío, solo que lo tuve esta semana, lo comparto. Y es interesante cómo uno puede formar parte del reino de Dios, ¿no? O sea, el privilegio que tenemos de ser parte, obviamente todas las cosas le pertenecen, nuestra propia vida le pertenece, toda nuestra existencia debería ser para Dios, pero en ese sentido de lo económico, ¿no? No es que Dios necesite nuestro dinero para pagar su alquiler. Nosotros como pueblo en esta tierra necesitamos cosas para seguir extendiendo su reino, y Él quiso hacerlo de esa manera, ¿no? Es como quien dice, Él podría mandar el evangelio de formas milagrosas con sus ángeles, y mismo la Biblia dice que los ángeles están ansiosos por contar las cosas, pero Dios no les dio a ellos el derecho, el privilegio de hacerlo, sino que con nosotros Él quiere trabajar. Los ángeles están allá en el cielo, creo que en Hebreos dice, mirando cómo Cristo sigue edificando su iglesia, y les asombra ver todo esto acá, ¿no? Y ahí en el mismo Salmo 50, en el versículo 23, dice, el que me ofrece su gratitud, me honra. Una vez David habló acá sobre la gratitud, ¿viste? Él dijo que hizo una especie de promesa de que no iba a pedir nada, solo iba a agradecer, y dice, no puedo, se hizo 3 días creo que, y después ya tuvo que pedir nada. O sea, lo que Dios quiere es que empecemos agradeciendo, porque tenemos más para agradecer que para pedir, ¿no? No es costumbre, generalmente pedimos y no agradecemos. Sí, había un pasaje que leí, bueno, yéndonos un poco, pero no hay problema. Había un pasaje que leí esta semana en Filipenses, estaba leyendo Filipenses. Había escuchado una vez una prédica de Spurgeon, Filipenses, bastante conocido. Al final habla de la oración. A ver, ¿dónde estamos?
por nada estéis afanosos, ¿no? Sino sean conocidas vuestras peticiones, pedidos, delante de Dios, con toda oración y súplica, con acción de gracias, ¿no? Y Spurgeon lo que decía es interesante, uno a veces espera a recibir para agradecer. Y él lo que decía, la fe no actúa de esa manera, la fe agradece por lo que sea que va a recibir, ¿no? Uno pide algo a Dios, siempre sometiéndole, sea tu voluntad, y ahí uno se lo deja ahí, ¿no? Pero uno se olvida de agradecer, ¿no? Con acción de gracia, dice. Sea lo que sea, te agradezco desde ya, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, Dios es espíritu, estábamos viendo, ¿no? Él no puede ser contenido en nada, por nadie, ¿sí? Vamos a leer en Hebreos 11:27, está ahí medio cerca de Filipenses. ¿Qué dice? Oh, 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible, ¿no? Se sostuvo como viendo al invisible. Parece una contradicción eso, ¿cómo? ¿Y eso cómo funciona, no? Obviamente es el capítulo de la fe. Él, sin ver, creía, se sostuvo firme, creyó en Dios. Y lo que dice, creo que antes, de que él dejó todo Egipto, todas las riquezas que él tenía, él era príncipe, y se sostuvo firme como viendo al invisible. Ahora, ¿cómo uno concilia eso con otros pasajes de la Escritura que aparecen en el Antiguo Testamento, por ejemplo? ¿Sí? Con Jacob, que luchó con el ángel de Jehová, ¿no? Y bueno, el ángel de Jehová siempre habla de Dios mismo. Eso se entiende por el contexto, porque ese mismo ángel es adorado por estas personas, los padres de Sansón, por ejemplo, adoran, y el ángel, un ángel común y corriente, lo que dice es, no a mí, adora a Dios, ¿no? Pero el ángel de Jehová no hacía eso, ¿no? Recibía la adoración, ¿no? Entonces se entiende que era una forma de, en el Antiguo Testamento, de decir, bueno, Dios vino a visitar, ¿no? Mismo Jacob luchó con Jehová y es su nombre, creo que Israel. Y vemos un montón de apariciones, ¿no? O mismo en el Nuevo Testamento, en Lucas, en el bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan? El cielo se abre y Juan ve que desciende del cielo, y se suele decir una paloma, ¿no? Pero no, dice que algo como figura de paloma, ¿no? Es lo mismo que las gotas de sangre. Siempre se escuchan las predicaciones, Jesús goteó sangre, pero dice como grandes gotas de sangre. No es lo mismo, ¿no? Puede que haya sido sangre, pero el autor no dice eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretan estas apariciones en figura de Dios, si Dios es invisible, ¿no? Bueno, sabemos que la Biblia no se contradice, ¿se acuerdan que estudiamos eso? Daniel tiene una visión, ¿se acuerdan? Del anciano de días, ¿no? Bueno, esa parte creo que son los mormones o algún grupo de ellos, usan para defender que Dios el Padre es un viejito sentado en un trono, ¿no? He visto varios videos y lo que dicen es bastante sin sentido, porque el resto de la escritura lo contradice a su forma de verlo. Pero esas son visiones, son apariciones de Dios que de alguna manera él lo hizo. No sé cómo, no sabemos cómo, porque no lo vivimos, ¿no? Pero eso no quita de que Él sea un Dios invisible, ¿no? El Espíritu Santo es invisible, no se lo ve, es un espíritu, es espíritu.
pero aparece de esa forma como paloma, ¿no? Es un símbolo, un simbolismo que Dios usa. Tenía un nombre eso y ahora se me borró de la mente. Tiene un nombre eso, las apariciones en el Antiguo Testamento. Normalmente los teólogos lo que dicen y entienden, como la Biblia en todos lados dice que a Dios el Padre, ¿no? Dios, nadie lo vio, dicen de alguna manera la forma más cercana de explicar eso es, bueno, eran apariciones de Jesús preencarnado, ¿no? Como que antes de hacerse hombre se apareció a estas personas como el ángel de Jehová, ¿no? Puede que sí, puede que no, la Biblia no lo explica, ¿sí? Entonces más vale dejémoslo en el misterio porque Dios así lo dejó, ¿no? Que fue cierto, lo fue porque la Biblia lo revela, ¿no? Y cómo eso se concilia con que Dios es invisible, no sé, ¿sí? No, la Biblia no nos dice, solo nos dice que Dios se apareció a esas personas, lo vieron, lo adoraron, pero también nos dice que Dios es invisible, ¿no? Y Él se aparece a la persona como para que entienda. Es decir, que si tenés la capacidad de entender más sublimemente, te va a pasar lo que le pasó a Pablo, que fue llevado hasta el tercer cielo y vio cosas que no puede decir. O podés ver la paloma. Sí. Depende de Dios nos muestra según nuestra capacidad de entender. Sí. Después la transfiguración también. Solo llevó a 12 discípulos, lo llevó solo a 3 porque solo esos 3 estaban capacitados de ver lo que vieron. Sí. Cuando Dios se revela, por ejemplo, a Ezequiel, ¿se acuerdan? Ezequiel, cuando uno empieza a leer los primeros capítulos, parece un desastre, no se entiende nada, una rueda con ojos que va por el mundo con otra rueda, etc. Y lo que se entiende ahí es, literalmente Dios es una rueda con ojos, ¿no? O es lo que Ezequiel pudo decir de lo que vio y, bueno, es como Juan en Apocalipsis, ¿no? Es algo tan distinto a nosotros que intentar ponerle nombre, ponerle comparación no se puede. Y lo que sale es algo que vos leí y decís, pero no entiendo nada. Yo tampoco entendí, va a decir Ezequiel. Es lo que... Y así, queda ahí, parece en el misterio. Vamos a leer otros dos pasajes en Primera de Timoteo que hablan de esta realidad de Dios, su naturaleza espiritual. Primera Timoteo 1:17. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Me equivoqué, a ver. Creo que sí. Perdón. Sí, Primera Timoteo, ¿cuándo es la misma página? ¿Cuánto era? Tal invisible. Por tanto, al rey de los, por tanto dice, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, dice muchas cosas sobre Dios ahí, pero hoy estamos estudiando el Dios invisible, ¿no? Ese Dios que Moisés se sostuvo viendo, un Dios que no se puede ver. Y otro pasaje un poco más adelante, 1 Timoteo 6, 15 y 16. Quien encuentra puede leer. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie vio ni puede ver. ¿Sí? Ningún hombre vio ni puede ver, nos dice. Ahora, ¿será que la Biblia nos da alguna pista de cómo vivir ante esta realidad? Sí. Vimos hoy la de la samaritana, adoración en espíritu y en verdad.
Pero ¿qué implicación práctica además de esa tiene? Vamos a leer Deuteronomio 4. Antiguo. Deuteronomio. Deuteronomio. Ah, vos estás buscando otra cosa. Está. Pensé que no me escuchaba. Deuteronomio capítulo 4. Versículo 15 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Sí, él les exhorta, hablando al pueblo, ¿no? Cuando estuvieron en el Sinaí, no apareció nada. ¿Sí? Estaban, sí, las nubes, los truenos, todo, pero no vieron nada, él le dice. Entonces cuídense de no hacerse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Moisés había subido en ese momento? ¿Qué es lo que pasó ahí? Él subió al monte a buscar la ley, a charlar con Dios y traer la ley. ¿Y qué había hecho el pueblo? Una imagen visible. Y esa imagen uno normalmente dice, se hicieron un dios como el Egipto y se fueron para otro lado. Como que se paganizaron. Pero ese pueblo, después si quieren busquen, es muy interesante. No me anoté el pasaje, pero busquen después. Ellos dicen que esa imagen es Jehová. ¿Sí? Cuando uno va leyendo, ellos le llamaron a ese becerro Jehová. Para ellos ese becerro era el Dios que los sacó de Egipto, Jehová. ¿Sí? Entonces Dios, pues Moisés baja con la ley y es como no entendieron nada, ¿no? Y tenían, hacían cosas que no se debían, ¿no? Y adoraron a Dios a su forma, como ellos creían que debía hacerse. Moisés fue a buscar los mandamientos. Bueno, Dios nos va a decir cómo relacionarnos con Él. Y ellos, bueno, Moisés no viene, capaz murió, mandémosle la nuestra, ¿no? Pero el pasaje acá nos exhorta, como no vieron nada, ¿sí? No están en derecho de hacer una imagen de Dios, ¿no? Como dijimos ya una vez, Dios es incomparable. ¿Qué imagen, qué figura lograríamos nosotros como seres humanos hacer que podamos decir, esto es Dios, ¿no? Es su representación exacta, ¿no? Cualquier imagen que intentemos hacer siempre le va a faltar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una estatua de una persona, un busto o el cuerpo entero, vos le mirás uno al otro, puede ser igualito, hasta en los colores, las sombras, pero no es la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que le falta? Y un montón de cosas. Para empezar, le falta vida, es un pedazo de piedra, ¿no? Puede ser súper parecido, pero le falta un poco ahí, ¿no? Con Dios, como Él es tan distinto a todo lo creado, cualquier cosa que hagamos va a ser sumamente faltante, ¿no? Y todo lo que hagamos, como Él es tan glorioso, todo lo que hagamos lo único que va a hacer es denigrar su gloria, ¿no? Entonces, cuando la Biblia usa alguna imagen para explicar algo de Dios, siempre es algo que o no se entiende, o eso que decía Timoteo, habita en luz inaccesible. Como pensando, ¿no? Una luz tan fuerte que si alguien quiere ir a mirar, se le queman los ojos, no puede, ¿no? No hay forma de ver a Dios porque a Dios no se lo ve. Por eso Él dice también yo soy, y cuando Dios le dice, bueno, dame tu nombre, ¿sí? ¿Qué le voy a decir al pueblo? Yo soy el que soy, ¿sí? Dios no dice, bueno, decirle yo soy como Faraón, pero un poco mejor, yo soy como tal cosa, pero mejorado, ¿no? Dios no es como nosotros, pero mejorado, ¿no? Dios es totalmente otro. La zarza ardiente que se mostró a Moisés de esa manera, o el silbido apacible, no hay forma de decir, bueno, Dios es. Nomás de esa forma, porque es lo que entendían ellos. Claro. Sí, Dios usa a Elías, creo que era el silbido apacible, sí. Y a veces uno escucha predicando, Dios no habita en el ruido, sino en el silbido. Ahora, las leyes de Moisés fueron dadas en un estruendo que la gente se
hacía de miedo, ¿no? Como que no querían ni acercarse al monte, tenían miedo. Entonces Dios habló en una zarza, Dios habló en un monte con estruendo, Dios habló en el silbido, cada uno con su contexto, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en el cual apareció, ¿no? Todos sabemos, una persona que uno podría decir que sí es como Dios, ¿no? Vamos a leer Juan 6, 46. ¿Sí? Dios en el monte con la zarza le dijo a Moisés: yo soy el que soy, ¿sí? Yo no soy como ninguno de los hombres, no, como que Dios examinó, pareciera la tierra y no encontró nada con lo cual compararse y decir yo soy como eso, ¿no? Bueno, yo soy el que soy. Pero llega un momento en la historia en que Dios dice yo soy Él, ¿no? Su Hijo. Juan 6, 46. ¿Qué es lo que dice? No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Se acuerdan? Dios habita en luz inaccesible, ningún hombre lo vio jamás. Ninguna criatura vio a Dios, ¿no? El único que vio a Dios, como dice ahí, es aquel que vino de Dios, su Hijo Jesús. Juan 1:18, complementando este pasaje. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Cómo dice tu versión, Marilyn? Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Sí, agrega ahí el tema de la... El Hijo único que es Dios. Que es Dios, sí. Es interesante la palabra que él usa ahí, lo ha dado a conocer, ¿sí? Es la palabra, en español tenemos esa palabra, pero no se usa, es exégesis, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos un texto. La exégesis es, yo leo un pasaje, lo estudio a fondo y agarro y muestro qué es lo que significa, ¿sí? Completamente, de forma total, ¿sí? Entonces lo que nos dice es, Jesús es la explicación, es la demostración, Él es Dios, ¿sí? Él es la exégesis perfecta de Dios, ¿sí? Cuando uno mira a Jesús, no es que le falta algo para ser Dios, ¿no? Como que, bueno, hizo lo mejor que pudo, ¿no? Él es Dios, por eso Él dice, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ver a Cristo es ver al Padre. ¿Se dan cuenta cómo es? Sí, creo que se dan cuenta de una forma de decir, pero la realidad de que si Cristo no hubiese venido, estábamos totalmente imposibilitados de conocer a Dios. No solo por nuestro pecado, ¿no? Sino por el simple hecho de que a Dios nadie lo puede ver, ni acercarse a Él, habita en luz inaccesible. Entonces Jesús se hace humano, toma carne humana para que podamos acercarnos a Dios. Bueno, Él muere, resucita por nuestros pecados, pero Él nos revela a Dios de manera completa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dios, habiendo hablado de muchas maneras, por los padres, por los profetas a los padres, ahora nos ha hablado por el Hijo, ¿no? El Hijo de Dios, ¿sí? Los profetas hablaban de Dios, ¿sí? Jesús era Dios y todo lo que Él hablaba, era y decía, era una revelación de Dios, ¿no? Ahora vamos a ir concluyendo con dos pasajes. ¿Qué tan calificado está Jesús para mostrarnos al Padre, podríamos decir, ¿no? Vieron, hay muchas religiones que Jesús es un profeta, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer Colosenses 1:15. Y si alguien puede buscar Hebreos 1:3. Colosenses 1:15.
que encuentra puede leerlo. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La imagen misma de su sustancia, ¿no? Las palabras parece académicas, de su naturaleza podría decirse también, ¿no? En Colosenses, en Hebreos, usan esta palabra. Cristo es la imagen, ¿no? La palabra en griego es eikon, sí. Bueno, por ahí, bueno, vos vas a saber. La mayoría de nosotros, el ícono, ¿no? Esa es la palabra. Todos tenemos teléfono, ¿no? Y cuando uno quiere entrar en una aplicación, tiene el iconito, que vos le das clic y te lleva a la aplicación, ¿no? Esa es la palabra, el icono. Ahora, el problema que tenemos nosotros es que el icono no es la aplicación, ¿no? Es como un cosito ahí, un acceso directo que uno le da clic y te lleva a la aplicación. No es la aplicación en sí misma. El icono no es el contenido total de la aplicación. En este caso, Jesús, ¿sí? La palabra imagen o icono, en ese entonces era más una estatua, ¿no? Esos bustos que habían por ahí es la imagen del César. Bueno, es esa imagen, es la representación exacta del César. Pero no es el César, ¿no? Es un busto. Bueno, según la Biblia, la palabra más cercana que encontraron es esa, pero lo que nos dice es que Hebreos lo completa mucho mejor, es la imagen de su sustancia, es lo que podemos ver, ¿sí? De aquello que no vemos, ¿sí? Cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Hay otras traducciones que suelen decir es la representación exacta, ¿sí? Para que algo sea exacto, ¿sí? No basta con que vos lo mires, por ejemplo, la estatua, y lo compares con la persona y hasta le hayan pintado bien. Uno puede decir, es una copia, ¿no? Pero para que sea exacta, tiene que ser en esencia la misma persona. Es como dicen cuando hay dos hermanos, ¿no? Pero es la fotocopia, o el hijo, es la fotocopia del papá. Pero no es la representación exacta del papá. ¿Por qué? Porque es el hijo, ¿no? Es parecido. Bueno, con Dios no es así. Cristo es el Hijo de Dios, pero es Dios también, ¿no? Es la exacta representación de Dios. Y Juan 14:9, vamos a terminar con ese pasaje. Juan 14:9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, acá Jesús declara, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, imagínense ser Felipe, ¿no? Estar ahí con un hombre de Galilea, sentado y diciéndote, está bien, viste un montón de milagros y todo, pero bueno, Moisés también hizo milagros, Elías, con Eliseo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Porque uno piensa, cualquier persona de nosotros puede decir, yo soy Dios. Cualquiera, hay un montón de gente por ahí dando vuelta haciendo eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mostrame, ¿no? Muéstranos al Padre, ¿no? Y ahí Jesús como diciendo, si me vieron a mí, vieron al Padre. Como que de nuevo, ese punto ahí, ¿será que este es Dios? ¿No? Los discípulos sabemos por cómo reaccionan después en Hechos, cuando Jesús asciende y cómo explotan, ¿no? Por así decirlo, que ellos ahí terminan, por así decirlo, de creer en esa verdad. ¿Por qué? Porque en un sentido
sí, tenías milagros que Jesús hace, multiplicación del pan, ¿no? Tenía un montón de milagros que él realiza, que otros personajes en la historia también, por ahí, otros profetas, no realizaron por ahí el mismo, pero, no sé, Jesús no abrió el Mar Rojo me parece más grande que multiplicar los panes. Jesús resucitó a Lázaro, pero vemos, creo que era Eliseo o Elías, que también resucitó a un niño. Entonces, como que como judío uno compara, ¿qué tiene este de mayor? ¿Sí? Lo único bueno, dice que es Dios. Ahora, ¿cuál de todos aquellos se resucitó a sí mismo? Tengo poder para dar mi vida, dice Jesús, y también para volverla a tomar. Está bien, que lo digas es fantástico. Ahora, cuando Él resucita, ahí es cuando se pone la cosa seria. Entonces, todo lo que Él dijo de sí mismo era cierto, porque lo mostró hasta el final. Y es lo que dice Romanos 1, el versículo 4. Voy a leer para no meter la pata. Pablo saluda a la iglesia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David según la carne, dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿no? Es como que, de alguna manera, nosotros como cristianos, la resurrección no aplica solo para nuestra resurrección, ¿no? Decía, en el día final vamos a resucitar así como Jesús, sino lo que hace es que todo lo que Jesús dijo de sí mismo, como que le da ese sello final, ¿no? ¡Pum! Es verdad. Entonces, cuando vemos que Él dice que Él es Dios, ¿sí? Es verdad, ¿no? Pues uno puede decir, bueno, antes de que Él haya resucitado, los discípulos capaz miraban y pensaban, bueno, capaz una cosa sí, otra no, como que está exagerando en ponerse el título de Dios. Pero no, cuando cumple con la resurrección, no hay duda. Porque si no iba a ser cierto que Él era Dios, Dios no iba a resucitarlo, ¿no? Porque era un mentiroso. Sí, terminamos por acá. Seguimos el domingo que viene. Gracias.